Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos al curso básico de Lua. En esta oportunidad llegamos al capítulo 5, en el cual vamos a trabajar todo lo correspondiente a las tablas. Primero que nada, también quiero agradecer a la gente de Tutoriales Latinos por hacer referencia al curso, lo que ha hecho que lleguen muchos y preguntas y muchas inquietudes al canal, y bueno, que gustosamente estamos respondiendo. Bien, como les decía, vamos a trabajar en esta oportunidad con lo que son las tablas. Las tablas son elementos sumamente importantes dentro del lenguaje Lua. De hecho, cada tipo de dato tiene lo que se denomina una metatabla, que es una estructura tipo table, tipo tabla, que contiene las operaciones de cada tipo de datos. Pero no vamos a entrar en profundidad en eso. Eso lo vamos a hacer para el curso un poco más avanzado, para comenzar a entender la potencia del lenguaje Lua. Por lo pronto podemos entender que una tabla se, se declara, se nombra utilizando una variable, un nombre que nosotros necesitemos, eh, y con una asignación de corchetes. Para los que vienen de otro lenguaje como JavaScript, se encontrarán que esta es muy similar a lo que sería un objeto JSON. Los que vienen de Python, una estructura similar a lo de un diccionario, y así muchos lenguajes. Los que vienen de PHP con los arreglos asociativos. Bueno, en fin, esta es la manera como tiene Lua de trabajar sus arreglos en memoria y sus contenedores de múltiples datos. Por supuesto, las tablas tienen algunas operaciones que podemos ver. Por ejemplo, tenemos en la función concat. Es importante destacar que todas las operaciones o todas las funciones, operaciones contables, van a llevar el prefijo table.concat, que sería la función, y los parámetros que llevaría la función. En este caso, table.concat lleva como parámetro el nombre de la tabla, qué separador necesitamos que tenga, la posición de inicio y la posición de final. Esta función lo que hace es que todos los elementos de la tabla que nombremos en el inicio y en el final los va a colocar, a convertir en un string simple, separados los elementos por el separador que diga. Puede ser punto y coma, eh, u otro que nosotros necesitemos. De esta manera, como repito, esto lo vamos a ver un poco en la parte práctica. El otro elemento, la otra función que tenemos, como les dije, siempre vamos a llevar el prefijo table, en este caso la función insert, que introduce un nuevo valor en el tipo table. Aquí hay que tener un cierto cuidado y se los explico más adelante de esta función insert, puesto que solamente trabaja con los arreglos tipo lista. El table.move lo que hace es que desde una tabla de origen, dada una posición de origen y una cantidad de elementos, me los mueve a una posición de destino en una tabla de destino, es decir, me lleva elementos de una tabla a otra. El tablepap es una forma dinámica de crear tablas que no existen, sin necesidad de haberlas predefinido principalmente. Yo puedo crear una tabla con el método pack y pasando los valores por parámetros. La función inversa a esta es el tableUnpap, y que me va a devolver cada uno de los elementos por separado de esa tabla. También tenemos elementos, el momento de la tabla remove, que va a permitir eliminar un elemento según su posición de la tabla. Insert y remove solamente son funcionales o operan cuando la tabla es de tipo lista. ¿Okay? Y por último tenemos el tablosort, que es un ordenamiento de tablas. Si no le paso una función propia de ordenamiento, los ordena de menor a mayor. Estas son las operaciones básicas que podemos hacer con tablas. No son muchas, pero sí son suficientes como para trabajar. Bien, vamos a pasar a la parte práctica y veamos más o menos cómo operan estas tablas. Como siempre, vamos a trabajar con nuestro editor de texto, en este caso Visual Studio Code.
Bien, yo tengo ya dos archivos preparados, uno llamado tablas para hacer los elementos de tipo tabla, tipo lista, y las tablas asociativas que son que simulan una clase o pueden contener objetos y funciones internas. Bien, vamos a comenzar entonces. Por supuesto, vamos a hacer uso de nuestro fin. ¿Okay? Y vamos a escribir ejemplo de tablas como listas. ¿Okay? Como veíamos en la presentación, una tabla, por ejemplo, puede contener arreglos sencillos, digamos, lenguajes, y puedo generar los diferentes lenguajes de programación. Vamos a crear 4 lenguajes solamente. Hay muchos más. Vamos a colocar 4, vamos a colocar 5. Vamos a meter acá a JavaScript. ¿Okay? De esta manera ya queda inicializada mi tabla con 5 elementos tipo lista. ¿Por qué elementos tipo lista? Porque cada posición o cada elemento que corresponde a esta tabla tiene una posición específica y no contiene más nada. Lo importante de las tablas es que las tablas pudiesen ser mixtas también. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo hacer mi tabla mixta, puedo tener un número, vamos a empezar en 5, 8, puedo tener string, puedo tener valores booleanos, ¿okay? Y puedo tener una tabla mixta. Si yo ejecuto esto, voy a guardar primero, no debería dar ningún error. Como siempre, ejecutamos llamando al intérprete de Lua y tablas.lua. Por supuesto, no se muestra nada porque no estoy mostrando nada de las tablas, pero fíjense que no marcó ningún error. Me imprimió mi ejemplo de tablas y siguió trabajando como si nada. Yo puedo agregar elementos en las tablas de manera dinámica. Por ejemplo, a mi tabla mixta, ¿okay? Yo puedo contar las posiciones que tiene. 1, 2, 3, 4 posiciones. Y puedo decirle que en la posición 5 agregue otro. Así como yo puedo agregar elementos dinámicos a la tabla por la posición, vamos a agregar otro elemento al lenguaje en la posición 6. Vamos a colocar per. Así como yo puedo agregar esto, también puedo leer los elementos por posición. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué lenguaje está en la posición 1, 2 o 3 o 4 de mi tabla de lenguaje, simplemente lo llamo. Hay que hacer un paréntesis porque los que vienen de otros lenguajes de programación están acostumbrados a que los arreglos o las listas en memoria comienzan desde 0. Aquí en Lua no. En Lua comienzan a partir de 1. Es decir, esta es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. En otros lenguajes sería 0, 1, 2, 3 y 4. Pero acá cada valor corresponde a su posición. ¿Okay? Si yo llamo a la posición número 4 del lenguaje, sería 1, 2, 3, 4. Me debería imprimir por pantalla Lua. Y si llamo dentro de mi tabla mixta a la posición 3, debería aparecer el nombre Miguel. Guardamos, vamos a ejecutar. Lua.tablas. Lua. Y ahí está. ¿Okay? Tenemos el ejemplo de tabla como lista, llamando a la posición número 4 del lenguaje Lua, y la posición número 3 de la tabla mixta es mi nombre, Miguel. Bien. Ahora, esto es una manera de introducción muy sencilla como operan las tablas. Cuando las tablas son tipo lista, yo pudiese, vamos a dejar esto por aquí, saber la longitud de la tabla utilizando el símbolo numeral. Si yo escribo numeral
lenguajes, ¿verdad? Vamos a recordarlo por acá. Print la cantidad de elementos de la tabla lenguajes es 2 puntos. Y cuando yo imprima, aquí me debería decir qué cantidad de elementos tiene la tabla lenguaje. Ejecutamos y vemos, se ejecutó la primera opción, primera acción, print. Tenemos las variables, tipo tabla. Asignamos nuevos elementos en la tabla. Leemos elementos de la tabla y por último la cantidad de elementos en la tabla lenguaje es, y con el símbolo numeral tenemos que me dijo que habían 6 elementos. Dirán, bueno, 6 elementos, contamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos y agregué uno dinámicamente, 6. Fíjense que hay 6 elementos y el último índice corresponde con el número 6. Bien, entonces podemos agregar, utilizar las tablas de esta manera. Cuando las tablas son de tipo listas, que son de elementos sencillos, o que cada posición está ocupado por un elemento, podemos utilizar el símbolo numeral para obtener la cantidad de elementos. ¿Qué otras cosas podemos utilizar aquí? Bueno, si bien es cierto que esto puede ser de manera una manera de agregar datos, ¿okay? También tengo la otra posibilidad, que es con las funciones de tabla. Fíjense que acá el IDE, gracias a los plugins que le tengo instalado, me da las opciones que están. Yo les decía a ustedes que solamente pudiésemos utilizar insert y remove cuando las tablas son de este tipo. Después vamos a hacer unas pruebas para que vean que insert y remove no funciona en tablas de tipo asociativo. Pero yo pudiera hacer table.insert. Voy a llamar a mi tabla lenguajes. No le voy a decir en qué posición, por defecto cuando no le digo posición lo agrega al final. Y vamos a agregar otro lenguaje, por ejemplo, tab. Si yo vuelvo a pedir la cantidad de lenguajes que me dan, vamos a limpiar un poco la pantalla para ver, llamo y aquí tenemos entonces ejemplos de tabla. Aquí es lo que habíamos hecho anteriormente y fíjense que ahora tenemos 7 elementos dentro de la tabla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque agregamos con el tipo insert. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se comportaría si queremos eliminar un elemento. Vamos a tabla remove. Vamos a eliminar dentro de la tabla lenguajes y vamos a eliminar el elemento número 2. El elemento número 2 corresponde al lenguaje C. Después que elimino, vamos a volver a copiar la función y vamos a volver a contar cuántos lenguajes nos quedan. Limpiamos nuevamente para poder ver todo en pantalla más claro y ejecutamos. Y fíjense que voy agregando elementos. Aquí agregué 2 elementos, me contó 6 y 7 y eliminé el lenguaje número 2 correspondiente al lenguaje C, que es, y me da la posición, me da que me quedan 6 elementos. Esta es una manera de trabajar con las tablas. Hay una manera de poder mostrar los datos que es iterando sobre cada uno de los elementos que están en la tabla. Y vamos a iterar sobre los datos. ¿Okay? Vamos a hacer una primera iteración aquí. Print los datos de la tabla lenguajes. Y vamos a hacer un for especial. Recuerden que en el capítulo pasado trabajamos con algunos ciclos. Ahora vamos a ver 2 ciclos especiales correspondientes al for. Este primer ciclo es el for normal, como lo vimos en el capítulo anterior.
Pero ahora vamos a trabajar con el for i. El for i me itera sobre un índice y el valor del arreglo. Entonces sería, vamos a poner aquí índice, aquí sería el valor en ipers, es una función que yo voy a llamar y le voy a dar el nombre de la tabla. En este caso, mi tabla que quiero iterar se llama lenguajes. Y sobre lenguajes me va a imprimir, que me imprima el índice y el valor. Limpiamos nuevamente, llamamos a nuestro intérprete y ejecutamos. Aquí tenemos las tablas como lista, que sería el título de nuestro programa. Los datos de la tabla son los lenguajes. En la posición 1 tenemos PHP, en la 2 C, en la 3 Python, en la 4 Lua y en la 5, en la quinta posición JavaScript. Fíjense que en el mismo orden en que yo inserto los elementos, en ese mismo orden se da acá. Importante esto porque en las tablas asociativas no hay orden. Los elementos que yo agrego son desordenados tal cual como ocurre en un objeto JSON de JavaScript. Entonces, acá sí hay un orden en este elemento cuando los trabajo como tipo lista. Ahora bien, para poder observar, una vez que yo hago las inserciones y remuevo los elementos a conveniencia, voy a volver a iterar. Vamos a hacer otro print, mostrar lenguajes para diferenciarlo. Vamos a colocarle algo decorado acá y vamos a volver. Escribo for índice. Si les molesta escribir mucho la palabra índice, pueden dejarlo con i solamente. For índice. El valor, ¿okay? En ipers. ¿Okay? Estoy escribiendo exactamente lo mismo que hay aquí arriba. ¿Okay? Llamo el nombre de la tabla, que sería lenguajes, que haga el do, imprime el índice y el valor. Limpiamos y vamos a ejecutar. Fíjense que entonces en primera instancia se ejecuta tal cual, ya habíamos visto esto. Aquí hubo una serie de adiciones, teníamos 6 elementos en la tabla de lenguaje, después tuvimos 7, después eliminamos 1. ¿Qué diferencias hay? Fíjense que en la posición 1 estaba PHP y seguimos teniendo PHP en la posición 1. Como eliminamos a C en la posición 2, cuando nos quedaron 6, ahora Python pasó a ocupar la posición número 2. Luego seguido de Lua, JavaScript y por último per y dar, que fueron los dos elementos nuevos. Uno que lo hicimos por posición directa, que indicando en qué posición queríamos que estuviese, utilizando los corchetes, y el otro con el método insert. Lo último que nos quedaría por ver de esta parte de las tablas como arreglo asociativo sería el elemento sort. Vamos a, entonces, antes de mostrar los lenguajes aquí, vamos a decirle que table.sort y qué tabla quiero que me ordene. Le digo que me ordene lenguajes. Vamos a limpiar nuevamente y volvemos a ejecutar. Fíjense que ahora me los ordenó alfabéticamente. Acá lo tengo en el mismo orden en el cual los coloqué cuando escribí el programa, y acá lo tengo ordenado. Esta es una manera, bueno, introductoria del manejo de las tablas. Por supuesto, las tablas son mucho más poderosas que esto, pero a manera de introducción vamos a dejarlo hasta aquí con las tablas de tipo lista. Bien, vamos a limpiar acá y vamos entonces a nuestro segundo archivo de tablas asociativas. Vamos a escribir un encabezado, tablas asociativas.
asociativas. ¿Sí? Estas tablas son las más interesantes y las más poderosas de Lua. Se declaran igual. Por ejemplo, yo puedo declarar una tabla que sea mis datos. ¿Sí? Y lo dejo de esta manera. A mis datos yo puedo agregarle una clave, que sea nombre igual a Miguel. Puede ser mis datos, apellidos igual a Hernández. Creo que en uno de los primeros capítulos habíamos hecho algo similar. ¿Okay? Lo importante acá es que si yo trato, imaginemos que queremos saber cuántos elementos tiene esa tabla. Yo les había dicho que con numeral podíamos saber. Si escribo print mis datos, vamos a ver qué sucede. Vamos a llamar a Lua, al archivo tablas asociativas. Fíjense que a pesar de que yo agregué dos elementos de manera dinámica a la tabla, me dice que tiene 0 elementos. Ustedes dirán, bueno, no están los elementos. Pues sí están los elementos. Vamos a demostrar. Puedo hacer un print, mis datos, punto. Esta es una manera de llamar a las tablas por su clave en los arreglos o las tablas asociativas. Nombre, y debería exprimir mi nombre. Mis datos, punto apellidos, y debería imprimir mi apellido. Veamos, a ver, y aquí está. Fíjense que para tablas asociativos, el comodín o la sugar syntax, o la sintaxis dulce o la sintaxis rápida del numeral para obtener los elementos no es válido. ¿Okay? Entonces no vayan a cometer el error de querer que en una tabla asociativa colocar esto. Vamos entonces a tratar de hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a agregar un elemento con el insert. Vamos a hacer un table.insert. Vamos a agregar mis datos. Y vamos a tratar de agregar, por ejemplo, edad igual a 35. Fíjense que ya por aquí el intérprete me está diciendo que hay un error. ¿Okay? Y obviamente me va a sumar el error. Efectivamente en la línea 10 me dice que no esperaban esto. Si yo lo dejo edad solo, tratando de agregar una clave, y le doy, la agrega, pero este valor va a ser null porque él está asumiendo que esto es una clave. Está asumiendo que esto es una variable. Y como yo puedo obtener tablas mixtas, como vimos en esta parte, que podemos tener tablas mixtas, yo puedo tener tablas asociativas mezcladas con elementos de lista. Veamos a ver qué pasó acá. Vamos a utilizar un for y b utilizando. Vamos a utilizar otro. For clave valor in. Ahora no vamos a utilizar el ePairs que utilizamos aquí. Fíjense que utilizamos índice y valor ePairs, el nombre de la tabla. Ahora vamos a utilizar la clave y el valor en los pares, en el pairs. Y vamos a llamar la tabla mis datos. Do. Y le decimos que me imprima la clave, simbolito aquí en arrow, y el valor. Entonces imprimí apellidos Hernández y nombre Miguel. Esto era lo que le comentaba, que las tablas asociativas no tienen orden. Fíjense que acá agregué primero el nombre y después el apellido, pero cuando hago la iteración clave valor, primero me da el apellido y después el nombre. Fíjense que la edad está siendo obviada. Pudiera decir edad igual a 35. Vamos a ver qué sucede.
copiamos, llamamos a tablas y fíjense que me da que en la posición número 1 está un valor 35, pero ese valor puedo accederlo yo es por su posición y no por una clave que le esté dando. De este modelo de datos de tablas asociativas es que Lua emula su, eh, su manera de trabajar con programación orientada a objetos, porque si nos notamos, dentro de la tabla podemos tener claves y valores que son similares en sintaxis a llamar a un objeto. Hay que tener cuidado porque no es una implementación completa de la programación orientada a objetos, es decir, la herencia hay que trabajarla un poco, el encapsulamiento también hay que trabajarlo bastante, las clases, las funciones, los métodos privados, también hay que trabajarlos de manera reservada con el local, pero en esencia de esta manera pudiéramos trabajar. Esto es una pequeña muestra. Ya a partir del próximo capítulo ya vamos a comenzar a hacer ejercicios más reales porque ya tenemos los suficientes fundamentos. Por esta oportunidad ya tenemos un conocimiento básico del trabajo con las tablets y podemos ver que se pueden trabajar de manera asociativa o de manera tipo lista para contener elementos. Bien, espero que les haya gustado este capítulo, que les haya servido. Nos veremos en el próximo video sobre el capítulo número 6, en el cual vamos a tocar temas interesantes sobre las funciones y ya empezamos a hacer el trabajo con situaciones reales de programación. Ya hasta este video quedamos algo así la parte teórica. Muchas gracias por haber estado atentos a la salida de estos videos y por apoyar al curso básico de Lua. No me queda más que despedirme y si tienen alguna duda pueden escribir a mi correo electrónico o dejar el comentario ahí en la plataforma de YouTube. Como siempre, los créditos son importantes. La presentación de slides Carnival, fotografías que puedan aparecer en el video son de un splash. Y bueno, la gente de H Studio que siempre está pendiente de los cursos y las acciones, por la situación mundial que tenemos, no hemos podido grabar más en sus estudios, pero prontamente estaremos allí. Será hasta la próxima y nos vemos.